Hola, 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 ¿qué tal, mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor. Y a esta respuesta de Pregúntale al pastor llevará el título ¿Dios prefiere a los pobres sobre los ricos? Pero vamos a la pregunta del día específica. Pastor, en días pasados vi una entrevista con el padre Alejandro Solalinde, sacerdote católico, activista y defensor de los derechos humanos. En esa conversación, él afirmó lo siguiente: Trump no quiere a los migrantes no por ser migrantes, sino por ser pobres. Pero detrás de los pobres está Dios. Siempre va a estar Dios con los pobres. Que lo sepa Trump, que Dios prefiere a los pobres. Hay una opción preferencial hacia los pobres. No es comunismo, no es marxismo, es justicia de parte de Dios. Pastor, al escuchar esto, me quedé pensando y por ello le pregunto, ¿es cierto que Dios prefiere a los pobres sobre los ricos? ¿El sacrificio de Cristo en el Calvario hace acepción de personas? ¿Dios ama más a los pecadores pobres que a los pecadores ricos? Si Dios es justo y su amor es incondicional, ¿cómo entender este tipo de afirmaciones en el contexto bíblico? Por cierto, hace años, en una rueda de prensa en el Café Parroquia, lo vi llegar con el padre Solalinde. Hoy nuevamente le escucho y respeto su postura como ministro del Evangelio, por lo cual me gustaría saber su respuesta fundamentada en la palabra de Dios. Le agradezco su tiempo y claridad, pastor. Mi nombre es lo de menos, pero mi deseo de entender la verdad es sincero. Dios le bendiga. Muy bien. Pues le agradezco a esta persona, a este amado que nos escribe seguramente del puerto de Veracruz, o bueno, o no sé de dónde, porque ciertamente tuvimos una entrevista hace años, una rueda de prensa, llegué con Alejandro Solalinde, llegué con otro pastor, tuvimos una rueda de prensa, sí, hace años, ya tiene algunos añitos atrás. Muy bien, pues vamos a la respuesta. Y hoy vamos a abordar las preguntas que realmente están tocando el corazón del Evangelio. La pregunta es, ¿Dios prefiere a los pobres sobre los ricos? Bueno, en un mundo lleno de injusticia social, de desigualdad económica y de mucha corrupción, es común escuchar frases, Dios está con los pobres o Dios prefiere a los oprimidos. Estas declaraciones pueden tener una intención noble, pero es fundamentalmente que la analicemos, que reflexionemos a la luz de la palabra si es así o solamente es una perspectiva emocional o ideológica de quien lo declara o quien lo dice, con todo el respeto que merezca y toda la labor que pueda estar haciendo. Pero aquí nos vamos a basar en la Escritura. La afirmación de que Dios tiene una opción preferencial por los pobres, esta frase o esta forma de pensar ha sido usada por movimientos sociales, movimientos religiosos para defender causas justas. Pero debemos de preguntarnos, ¿esto es lo que la Biblia enseña realmente? ¿Que hay una preferencia sobre los pobres que sobre los ricos? Bueno, pues hoy daremos una respuesta con claridad, en orden y en base a las escrituras, que es lo más importante. Y lo primero que quiero decir, que Dios no hace acepción de personas, eso lo declara el libro de Romanos. Y en el libro de Hechos 10, 34, 35 se lee, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios ama a todos los seres humanos por igual. La Biblia es clara que Dios no muestra favoritismo basado en la condición económica, social o racial. Jesús murió por los ricos y por los pobres, o por los pobres y por los ricos. La salvación no está determinada por el estatus económico, sino por la fe en Cristo. La verdadera preferencia, entre comillas, lo declaro, de Dios es por aquellos que lo buscan con un corazón sincero.
Ejemplos. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 19 del 1 al 10, leemos la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre muy rico y era un trabajador del imperio, era un trabajador del gobierno, pero Jesús lo amó y lo transformó. La viuda pobre que nos relata en Marcos capítulo 12, 41, 44, que dice que dio todo lo que tenía y Jesús la honró y la amó. Ambos fueron valorados, no por su dinero o no por la pobreza, sino por el corazón que había tanto en Zaqueo como en la viuda. Ahora, ¿por qué dos? ¿Por qué la Biblia menciona tanto a los pobres y no tanto a los ricos? Bueno, en Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús, cuando empieza o inaugura su ministerio, él abre precisamente en una profecía de Isaías, y lo menciona Lucas 4:18, y él menciona y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La Biblia habla mucho sobre los pobres porque sí, son más vulnerables a las injusticias y a la opresión, ¿cierto? Son más propensos a depender de Dios por su necesidad, por su carencia, claro. Jesús usó la pobreza como una metáfora de la humildad espiritual. Pero atención, esto no significa que Dios ame menos a los ricos. La advertencia bíblica no es contra la riqueza, sino contra el amor al dinero. Eso lo menciona Pablo en 1 de Timoteo 6:10. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre los ricos? Bueno, en Mateo 19:23, todos sabemos o hemos escuchado este versículo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. La Biblia, sí, la Biblia advierte que las riquezas pueden convertirse en un obstáculo para la fe, no porque el dinero sea malo, aclaro, sino porque puede generar orgullo, puede generar autosuficiencia, y esto automáticamente un alejamiento de Dios. ¿Cuáles son los ejemplos clásicos de cuando la riqueza viene siendo un obstáculo? En la Biblia, en primero libro de Reyes, en el capítulo 11, del 1 al 11, nos habla sobre Salomón, que era el hombre más rico. Cuando se apartó de Dios, cayó en ruina. La riqueza lo alejó de Dios, pero no por ser rico es que se alejó de Dios. El otro ejemplo clásico es en Mateo 19, del 16 al 22, cuando nos habla de un joven rico que prefirió sus posiciones o sus posesiones antes de seguir a Cristo. Y también hubo hombres ricos que le sirvieron a Dios fielmente. Esos son los que no le sirvieron a Dios. Ahora, los que le sirvieron a Dios: Abraham, Job, José de Arimatea, eran hombres acaudalados que fueron usados poderosamente por Dios, y Dios los menciona y los pone como ciertos ejemplos. El problema entonces no es el dinero, el problema es el corazón. Quiero concluir con esto para no ser y no alargar la respuesta. Dios no prefiere a los pobres sobre los ricos. Eso es importante aclararlo. Dios no rechaza a los ricos por su dinero, no. Dios busca corazones humildes, que sean ricos o pobres. Eso no importa la condición, el estatus, su riqueza, su cuenta del banco, no. La verdadera preferencia, entre comillas, de Dios es por aquellos que lo buscan en espíritu y en verdad. Su justicia es perfecta y Él juzga el corazón, no la cuenta bancaria. La pregunta clave no es si eres rico o eres pobre, sino ¿tu corazón está entregado a Dios? Y quiero terminar mi respuesta con lo siguiente: no pongas tu identidad en el dinero, ni en la falta, ni en la abundancia de los recursos. Si Dios te ha bendecido con riquezas, úsala para su gloria. Si pasas necesidad, en escasez, confía en que Dios suplirá todas tus necesidades. Ahora sí, como dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Tu seguridad no está en lo que tienes, sino en aquel que te sostiene. Quiero terminar con una oración y decirle, Padre, hoy venimos ante ti en el nombre de Jesús, reconociendo que tú eres nuestra fuente y eres nuestro proveedor. Tú eres el Dios de toda la riqueza, el dueño del oro, el dueño de la plata. Y hoy declaro que no vamos a poner nuestra confianza en los sistemas de este mundo, ni en el dinero, sino en tu palabra que nunca falla. Rompe en este momento, Padre, yo declaro que se rompe toda atadura de codicia, de avaricia, de miedo a la escasez en el poderoso nombre de Jesús. Renunciamos a la mentalidad de pobreza que nos hace dudar de tu provisión. Rompemos todo amor al dinero que nos aparta de tu voluntad. Y hoy declaramos que viviremos con corazones generosos, agradecidos y confiados. Bendice a cada persona que está recibiendo esta palabra, aquellos que están en escasez, abre puertas de provisión. A los que tienen abundancia, dales corazones generosos. Y a todos, danos un espíritu de gratitud y de dependencia de ti. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora ahí como tú estás, quiero que pongas tu mano en tu corazón y repite con fe lo siguiente. Dile, Padre, mi confianza está en ti. Ni en el dinero ni en la escasez van a definir mi identidad. Yo soy hijo, si eres hombre, si eres mujer, soy hija de un Dios que no falla. Y hoy decido vivir para tu gloria. Y ahora levanta tus manos y dile, hoy levanto mis manos y te alabo porque eres fiel y nunca fallarás. Amén. Bueno, pues esa es mi respuesta. Te invito a que visites nuestro canal en YouTube, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información y te recuerdo, Dios es bueno, Dios te ama y nos vemos en la próxima. Bendiciones.